A ver. Ok. Hola, Vale. Hola, Tamara. Digo, dudaba, digo, no sé si que te lo estaba escribiendo por WhatsApp, que no sabía si podría yo ¿qué? ponerlo en marcha. Lo hemos sabido hacer perfecto. Genial. Yo te escucho bien, no sé si a mí se me escucha bien. Te escucho bien. Tengo aquí el micro, de momento no me lo he puesto, digo, a ver si se escucha bien sin él y si no me lo... Vale. Me escuchas bien, ¿no? Yo te escucho bien y te veo perfecto. Vale. Genial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tamara? Bien, no estaba nada nerviosa, pero 5 minutos antes digo, ¡buah! Un poquito de nervio. Ya, es que estas cosillas a veces, ¿no? Una cosa es hablar fuera de cámaras. El otro día lo hablaba con una amiga que, bueno, es un mundo, ¿no? Una cosa es frente a cámaras, otra cosa es grabando contenido, otra cosa es dando Claro, una charla, ¿no? Pero se vive muy diferente. claro, una cosa es grabarte tú sola en casa, que Eso puedes es. hacer lo que quieras, hacer cortes, a Total. estar aquí, pero bueno. Total, total. Pero nada, nos hemos atrevido y nos hemos lanzado, que yo también me estreno en este formato, aunque le doy mucho al panique, ¿no? Hablo mucho en diferentes lugares, pero creo que hacía 9 años que Anda, no hacía un directo y no que lo hiciera yo, ¿no? Sino que se lo hacía para otros. Pero bueno, esto ya claro. es otro tema. Así que, jo, qué guay, Tamara. Gracias por estar aquí y por compartir este ratito conmigo y también con nuestras comunidades, ¿no? Gracias a ti por crearlo, por crear el huequito, para que también la gente sepa qué enfoque tenemos, cómo trabajamos. Luego Total. lo vamos a guardar, ¿no? Y se queda como post. Sí, yo todo el mundo que me lo ha preguntado he dicho que haré lo posible. Y digo, haré lo posible porque, claro, llevo tanto tiempo que no Claro, lo hago. Y me he lanzado sin hacer prueba ni nada, ¿eh? Digo, yo me tiro a la piscina y en principio sí. O sea, la idea es que cuando acabemos este directo se quedará guardado tanto en tu canal como en el mío, ¿vale? Y todo el mundo lo podrá ver en diferido. Espero que Instagram me deje. perfecto. Vale, Genial. pues que Pues esperamos un poquito a ver. Oh, yo por mí le tiraría, ¿eh? Vamos charlando y llega. también, sí, hacemos una charla y quien se quiera conectar, genial, y Vale, vamos haciendo, ¿vale? Lo que te decía, Tamara, que mil gracias por este ratito que vamos a pasar aquí juntas hablando de un tema que, jo, qué importante, ¿no? sí. Le hemos puesto este título, pero claro, podríamos haber escogido un montón. Abrir un melón con el título, pero sí. Total, total. Al final teníamos que poner ahí un titular, ¿no? Pero al final este espacio para mí, la importancia es que tanto desde tu mirada como Nutri, ¿no? Y desde mi mirada como psico, podamos abordar algo que es como, ¿no? Que es tan importante y que creo que cada vez socialmente lo es más, al menos en consulta psicológica y sobre todo en el periodo en el que estamos ahora, ¿no? Que se acerca el verano, que el cuerpo también queda más expuesto, ¿no? Y aquí surgen las inseguridades, no que salgan nuevas, sino que ya están, pero que se hacen más latentes en esta época del año, ¿no? Y que podamos hablar de ello. Qué Sí, importante. sí, sí. Que has dicho tú que cada vez es más importante, pero realmente porque nosotras trabajamos con eso, pero hay personas que tienen tan interiorizado el concepto de ideal de delgadez y así, que realmente igual eso lo asocian con la salud. Ya, Entonces adoptan a veces conductas que realmente es lo que luego, en algún momento ocurre algo en la vida que te das cuenta de que por ahí no es, y es lo ya, que nosotras. Pero que bueno, lo que viene ahora, Operación Bikini, total. dietas restrictivas, al final todo eso realmente mueve mucho dinero. Bueno, Y sí, mueve mucho dinero es porque la gente lo compra, entonces como que se asocia eso a salud ya. y nosotras eso vemos la importancia de trabajar estas cosas, pero hay personas como que no ven la importancia de trabajar eso porque lo asocian realmente a algo que pueda ser beneficioso o que sea saludable. Ya. Total. Claro, es que con lo que comentas va muy bien, como ya me conoces, que para la gente que no conozca, pero mi mente empieza como a trabajar, se dispersa, ¿no? Como, wow, abres como muchos abanicos aquí importantísimos, ¿no? Porque por un lado está toda la parte económica que hay detrás, ¿no? Que a mí me llega, ¿no? Ya no como más sistemas piramidales, sino temas más de medicamentos, ¿no? Suplementaciones, es decir, hay una industria detrás, ¿no? Desde la parte de influencers, claro, es que aquí hablaríamos, yo creo que 7 horas y nos sobra, o sea, nos faltarían horas para poder abordar toda la problemática que conlleva, ¿no? Sí,
sí, sí, sí, porque el tema de las influencers es un temardo. Total. Antes de entrar aquí, Tamara, porque tú y yo nos embalamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos ponemos aquí a remangarnos a hablar de temas que van a dar mucho jugo, me parece, ¿no? Hasta donde cada una también consideremos, porque también entendemos que esto lo hemos hablado Tamara y yo fuera de cámaras, ¿no? Que hay temas que, bueno, que son delicados, depende de cómo nombrarlos, ¿no? Y bueno, vamos a intentar ser lo más respetuosas posibles, pero también, oye, tenemos nuestra opinión personal y profesional. Y también vamos a poner pues nuestro granito de arena desde donde trabajamos y cómo hacemos, sobre todo para ayudar a los pacientes, a las personas desde una mirada integral, ¿no? Y yo te quería preguntar en esta línea, Tamara, ¿qué es esto del modelo, del método HAES, ¿no? Que tú, digamos que es como tu eje, ¿no? De intervención. Vale, el modelo AES, JAES, como se pronuncia, Sí. realmente lo que quiere decir es salud en todas las tallas en inglés. Y al Mm. final es un enfoque no pesocentrista. Entonces, como bien dice la palabra, nos centra en el peso corporal como marcador de progreso, que es lo que yo intento siempre trabajar y explicar en consulta, porque es verdad que puede chocar de repente escuchar a una nutricionista que no trabaja la pérdida de peso. Y Mm. entonces hay personas que empiezan, pero qué radical, no sé qué. Bueno, es que hay veces que hay que ser radical en la vida. Total, Entonces, el, total, hay que confrontar. sí, el tema de no trabajar el peso corporal, ¿a qué me refiero? Bueno, la bajada de peso realmente. Si centramos como el único marcador de progreso en el peso, al final, ¿qué pasa? Seguramente la persona que esté viendo esto en algún momento habrá hecho alguna dieta restrictiva en su vida. Entonces, como que cuando empezamos una dieta, realmente adoptas unos hábitos que igual no te van bien, no te pertenecen, no te encajan, pero los metes ahí con calzador, empiezas a comer cosas que no te gustan, que no te dan placer, pollo y arroz, herviditos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Genial, llegamos al peso que queremos y luego ¿qué? Luego lo dejamos, lo tenemos eso como algo temporal. Entonces, no hemos aprendido nada, no hemos aprendido ninguna herramienta nueva para realmente mejorar esos hábitos y entonces se vuelve al principio incluso a veces peor de lo que estaba. Incluso todo esto también influye mucho en la relación con la comida. Si yo voy a un nutricionista y me da una dieta restrictiva, yo entiendo que los alimentos que a mí me está restringiendo es porque son malos, se engordan, etcétera. Y eso al final luego se me va a quedar. Entonces, ¿por qué no trabajo por qué no me enfoco en el peso corporal? Porque para mí un paciente no progresa cuando pierde peso. Eso Mm. se lo dejo a los nutricionistas de la old school. Pero para mí no. Para mí, por ejemplo, que me digan, pues me he comido una ensaimada que hacía un año que no me permitía, eso sí que es un progreso. Total, Entonces, hay muchísimo más abanico de opciones de trabajar en sesión de nutrición que el peso corporal. total. Bueno, para mí es una manera de reconciliarte con la alimentación, ¿no? Con la dieta entendida no como restricción, que yo es algo que siempre Claro, explico esto mucho, ¿no? Porque cuando escuchamos la palabra dieta, yo creo que ya lo tenemos asociado a restringir. Y no, la dieta es dieta mediterránea, por ejemplo, no claro, es un sí, tipo ¿no? de comida, ¿no? Total. Yo también intento explicarlo eso, que al final lo tenemos como un poco mal entendido a veces. Dieta, ansiedad, restricción, adelgazar. Bueno, también puede ser un estilo, pues eso, dieta mediterránea y así. Total. Bueno, y lo de llamar dieta, me pongo a régimen, por ejemplo. Wow, esto es ya, o sea, Claro, atender claro, cómo hablamos, ¿no? Y cómo nos hablamos a nosotros, porque a mí me viene cuando dices régimen, ¿no? Es una parte como militar, ¿no? claro. De repente me tengo que poner aquí, ¿no? Muchas Como en un proceso de castigo, ¿no? claro, sí, sí, sí. Pero lo tenemos tan interiorizado que igual lo escuchas y no le das la importancia que tiene. Qué Sí. fuerte. Mm. Bueno, es que aquí yo creo que tenemos un trabajo muy importante, ¿no? Que es en el de las creencias, ¿no? Y aquí hay una parte muy en el ámbito privado, ¿no? Que nos compete a nosotras, ¿no? Desde las diferentes áreas de intervención, pero sí que es verdad que, claro, todavía pienso que a nivel médico, ¿no? En la atención primaria, esta mirada falta por desarrollar muchísimo, ¿no? Sobre todo con el tema de tener todavía el índice de masa corporal, ¿no? El IMC como una guía para medir los estándares de salud, ¿no? En cuanto a la corporalidad. Sí, sí. El índice de masa corporal, yo intento explicarlo mucho, es un marcador que está anticuado, no se debería de usar, Mm. porque realmente el índice de masa corporal es el peso partido por la altura, solamente tiene en cuenta eso, entonces no tenemos en cuenta la composición corporal, que realmente es lo que más importaría.
Entonces, por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar? Una persona que tenga una masa muscular muy grande va a pesar más, entonces tú le sacas el IMC y igual te pone que esa persona tiene sobrepeso. Entonces, no dice nada de la salud de una persona. Sin embargo, pues lo que tú dices en medicina se sigue usando mucho. Es verdad que tampoco quiero aquí que se entienda como que estamos en contra de los médicos. Hay médicos muy Que son buenos. buenísimos, es verdad, es Pero verdad. que por desgracia yo escucho en consulta, pues he ido al médico, me han pesado y me han dicho que estoy gorda. O recuerdos de ir al médico con 7 años a una revisión y el médico decirte, pues te tienes que poner a dieta porque estás gorda o tienes que dejar de comer tantos Total, pescados. Eso a un niño, hostia. claro, Luego en la claro. edad adulta, evidentemente, se te quedan cosas de ahí. Bueno, es que es una etapa a nivel de desarrollo, ¿no? Es súper vulnerable y al final entiendes los especialistas médicos como esas personas que son de referencia, ¿no? Todo lo que Claro, digan, van, junto con lo que dicen tus padres, ¿no? Los profesores, va a ir, ¿no? Va a tener una importancia súper grande. claro, sí. Y te encuentras pues cosas así. Yo siempre digo que los niños realmente son como seres de luz, en plan, ellos no entienden la comida como Sí, malo, bueno, no hacen ningún juicio, si me apetece un bollo a las 7 de la tarde, ¿por qué me está diciendo mi madre o mi padre que no me lo puedo comer si a mí me apetece? En cambio, los adultos somos los que les metemos cosas raras a los niños a veces. Pues bueno, cada evidentemente, uno desde su experiencia, ¿no? También. claro, claro, somos su guía y hay que orientarlos y cada uno lo hace lo mejor que puede, pero hay casos y casos muy extremos en los que te encuentras esos niños que pues recuerdan, yo que sé, que sus padres les ponían más cantidad de comida al chico que a la chica, cosas así, que evidentemente te deja marcado. Bueno, es que ya no solo en cuanto a, por ejemplo, a raciones de comida, sino también a comentarios, ¿no? Yo creo que también es importante tener una perspectiva de género también cuando hablamos, ¿no? De alimentación, de imagen corporal, ¿no? Porque sí que es cierto que a la mujer, evolutivamente hablando, ¿no? Siempre se la ha tenido más en el ojo de mira en cuanto a cosificarla en la imagen, ¿no? En la talla, bueno, en los hombres también, ¿eh? Pero sí que es verdad que en cuanto a la mujer, ahí tenemos un plus más, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta también. Totalmente, sí, sí, sí. Es que sí, toda la publicidad dedicada a perder peso realmente, la imagen suele ser una mujer. O, por ejemplo, el tema de los colorines de marketing en productos de adelgazar. Tú vas a Son rosas, ¿no? claro, todo es rosa, bonito. Eso también influye. Pero es Claro. verdad que yo sí, veo como que los ideales de belleza, la presión es muy diferente en hombres y mujeres, pero siempre está. Porque igual a nosotras, sobre todo ahora, está volviendo ese ideal a la delgadez Mm. cada vez más, lo cual es preocupante. Pero luego, pues, por ejemplo, los hombres igual siempre son esos que tienen que mostrarse fuertes, entrenar más, yo qué sé. También eso esconde, a veces, muchas veces eso esconde un trastorno de la conducta alimentaria, Total. pero también parece como que decirlo si eres hombre es como, qué raro, ¿no? De Sí, repente. como que eso no va conmigo, ¿no? Que eso Claro, no es posible, ¿no? claro. Pero sí, totalmente de acuerdo que pues las mujeres tenemos ese plus, la verdad. Total, con lo que estás diciendo me hace pensar, ¿no? En, claro, lo que decía un poco antes, ¿no? Tenemos como gran trabajo a nivel particular, ¿no? Individual, desde lo profesional, pero también lo no profesional, pero a nivel sistema, sí que verdad, y contextual, tenemos ahí, creo que un gran problema, ¿no? Empezando por lo que tú comentas, de esta cultura de la delgadez, ¿no? De la extrema delgadez como mirada exitosa, ¿no? Del individuo. Y luego, por otro lado, ahora yo creo que se está como poniendo mucho auge a la parte de musculación en el gimnasio. No sé si tú te lo encuentras, ¿no? Pero es como que hay como, perdonadme por el concepto, no, pero mucha obsesión por estar fuerte, por tener unas apps perfectas, ¿no? A mí no paran de salirme vídeos, por ejemplo, en Instagram de esto y me hace sentirme culpable por no tener ese cuerpo normativo que me están diciendo las redes sociales o los mensajes que recibo constantemente que se supone que debería tener, ¿no? Como si fuera eso salud. Ujú. Sí, a ver, también es verdad que hay que ver quién te está dando ese mensaje, porque igual de normal yo lo que me veo incluso en mi algoritmo son influencers del mundo fitness que tienen asesorías y entonces, quieras que no,
y eso sí, y lo siento, el tema de mostrar tu cuerpo. Cuando tú estás vendiendo una asesoría, igual tienes un cuerpo musculado y así lo enseñas, es como que de alguna manera a la persona que recibe el mensaje es como inconscientemente, vale, si yo voy con esta persona, me voy a asemejar un poco a su No, cuerpo. es que te lo dicen directamente, ¿eh? Es decir, quieres tener estas apps, ¿no? O sea, sí, hay de todo, ¿vale? Pero hay Directamente. personas que también juegan con ese mensaje implícito. Lo veo mucho en los que como en un día. Que como en un día como nutricionista. Y mientras están diciendo la frase, están enseñándote sus abdominales y tal. Vamos a ver. ¿Qué me Ya. estás queriendo decir ahí? Es que no lo entiendo mucho. Ay, es que esto es tremendo, ¿eh? Porque es, ¿no? Es como reducirlo tanto sin tener en cuenta un poco lo que hablábamos antes del índice de masa corporal, ¿no? Es que es surrealista, ¿no? Porque no estamos teniendo en cuenta, ¿no? Ni el contexto vital de la persona, ni las creencias asociadas, ni, no sé, la etapa ya a nivel corporal en la que se encuentra. Por ejemplo, ya estaba pensando en un posparto, en una menopausia, ¿no? A nivel más femenino. Claro, ten estas apps, ¿no? O come esto en un día y tendrás mi cuerpo, ¿no? Ostras, que para mí hay una parte como de mucha violencia también en esos mensajes. Sí, sí, pueden hacer mucho daño. También hay una cosa que al final, bueno, tampoco podemos controlarlo mucho, pero de normal, imagínate que yo le doy like porque soy una persona que igual tiene una mala relación con la comida, con mi cuerpo y soy una persona que consume ese tipo de contenido, realmente el algoritmo me va a mostrar constantemente cosas similares. Ya. Entonces, ahí estamos generando un daño en esa persona que, bueno, al final es verdad que las redes sociales es eso, tú subes contenido y no sabes en dónde puede caer, pero creo que también tiene que haber una parte de no vale todo, porque el tema del marketing para vender asesorías es fuerte a veces, y un poco de conciencia también en eso. Ya. Yo hay una de las cosas que siempre tengo en cuenta, ¿no? Cuando tengo a alguien delante en consulta que me transmite una insatisfacción corporal o problemas con su imagen, ¿no? Que es qué cuentas sigues en redes sociales, ¿no? Sí, sí, Porque sí. claro, porque qué importante. Yo siempre el móvil lo tengo considerado como una extensión más del cuerpo, sobre todo a día de hoy. Es como un cerebro número dos y no nos damos cuenta. Estamos todo el día enganchados al teléfono y estamos recibiendo inputs constantemente con mensajes, ¿no? Que claro, es como si fuera con nuestra vocecita interna, ¿no? Entonces, qué importante es revisar qué cuentas sigo, hacer limpieza de vez en cuando si veo algo que no me hace sentir bien o que me conecta con pensamientos más obsesivos que me dañan, ¿no? Claro, sí, sí, justo hoy he visto un vídeo de una compañera que es Nutri, se llama Laura, Laura Failde, en que resulta que hablaba un poco, o sea, era un vídeo ya diciendo, tienes que ir a Pilates, pero no vayas tanto a Pilates, entrena fuerza, pero tampoco te obsesiones con la fuerza, tienes síndrome de ovario poliquístico, trabaja en tu alimentación, pero ¿Qué tampoco te haces, no? obsesiones. Como que al final hay como muchas ideas y dices, pero ¿cómo no vamos a estar todos luego cucú de la cabeza? Si es Total. que de manera inconsciente lo que tú dices, estamos recibiendo constantemente mucha información que, aunque hagamos así, Ya. se queda. Total, total. Se queda y se planta la semilla y crecen ahí árboles increíbles. Sé que muchas veces yo lo que veo más a nivel psicológico es que todo eso que se planta no se planta desde cero, sino que retroalimenta experiencias que tú ya has vivido en etapas más vulnerables de tu vida, ¿no? Infancia, preadolescencia, adolescencia, que son las etapas de mayor vulnerabilidad donde se asientan todas estas bases en relación al cuerpo, a la comida, ¿no? Claro. Yo, de hecho, en la primera consulta suelo hacer como un pequeño tiempo de historia de relación con Vale. la comida, Ujú. eh, para que me cuenten un poco, pues en casa, yo qué sé, que tus padres eran los típicos que te premiaban con comida o te solían, por ejemplo, decir no te mueves de la mesa hasta que no terminas de comer, qué tal en el cole, algún comentario acerca de tu físico, que al final a mí eso me da información sobre el presente. Por ejemplo, una persona que de pequeño le estaban diciendo no te mueves de la mesa hasta que no te acabes el plato, esa persona a veces luego en la adultez no se va a mover de la mesa hasta que no se acabe el plato. Entonces la sensación de saciedad la hemos perdido constantemente. Bueno, y la culpa de si no lo hago también, ¿no? Porque Claro, como tengo tan introyectado esto, claro, claro. Entonces, sirve mucha información sobre eso, sobre el historial que has tenido a lo largo de tu vida con respecto a la comida, para saber y darle como una explicación a algunas de las conductas que hay en la edad adulta, 100%. claro, claro. O sea, yo creo que aquí no.
se pone de manifiesto lo que tú estás diciendo, la importancia de cómo aprendemos, ¿no? El valor que le damos a la alimentación, bueno, y también a la imagen. Yo con esto es algo para mí que va como muy de la mano. Y qué importante hacer como esta historia, ¿no? De todos esos aprendizajes que ya no tiene que ver tanto con uno mismo, sino también con lo que hayas visto, ¿no? A través del modelaje también de tus figuras de referencia, de Claro, amistades también, ¿no? Porque claro, en la parte adolescente todo lo que es comparación con el resto, ¿no? Es decir, si mi amiga, ¿no? Que tiene el cuerpo que a mí me gusta, pues no se come el bocadillo al medio, en la hora del patio, ¿no? En la hora de descanso, ostras, pues quizás yo, si dejo de comer, quizás tengo su cuerpo, ¿no? sí, es la edad más vulnerable, pero también es verdad que tú y yo también hacemos como mucho hincapié en que no todos los problemas con la comida vienen de simplemente quiero verme más delgada o mejor a nivel físico. A veces Total, tienen muchas cosas detrás, pero total, total. la edad más vulnerable, la adolescencia, pero y encima ahora, con todo el tema de las redes, Qué difícil, qué difícil. Yo, los papás de este siglo, de este contexto, de verdad tienen un reto entre manos yo fui a brutal, una ¿eh? charla de trastornos de conducta alimentaria de una clínica de Valencia y decían que habían tenido que abrir un comedor del hospital de día simplemente para personas, o sea, desde 8 años para abajo, de la cantidad de gente que estaba entrando de esa edad. Y luego No, había un grupo con padres y madres, porque también es difícil llevar esas cosas cuando son tan pequeños. Entonces ya. ellos necesitan un poco de guía, apoyo, ayuda, pero se había tenido que implantar eso como novedad este año por la cantidad de demanda que había en Madre esas mía. cosas. Entonces es bastante preocupante. Lo cual Ya, me parece normal porque a veces entras en TikTok y tienes niñas de 7 años haciendo skincares. Entonces es brutal. O sea, en unos años, bueno, y no, y actualmente los trastornos de la conducta alimentaria se van a disparar total. bien. Total. Sí, yo creo que qué importante divulgar sobre estos temas, ¿no? Para concienciar que a veces yo creo que siempre, ¿no? Como padres, en la mayoría de ocasiones, ¿no? En muchas ocasiones se hace lo mejor que se puede, ¿no? Y digo, hago este apunte porque, claro, al trabajar con enfoque de trauma, a veces los padres no es que hagan lo que pueden, ¿no? Es que, bueno, hay padres que se portan un poco mal, ¿no? Ya, Pero hablando ¿no? de conductas como más desde el desconocimiento o desde lo que yo he aprendido, ¿no? Estas niñas, ¿no? Que ya de entrada, ¿qué hace una niña con TikTok? Grabando vídeos y ya, subiendo vídeos, ¿no? ya, totalmente. Empecemos por ahí, ¿no? O sea, Sí, esta niña, ¿dónde está la supervisión de los padres, ¿no? claro, Y luego de algún lugar habrá sacado a hacer estas rutinas, estos skincare, es decir, falta mucho como dar mucho contexto en casa, ¿no? No es un tema de que lo hagas o no, sino de las consecuencias que tiene, de dónde te lleva, ¿no? O sea, como concienciar mucho desde ahí. total. Sí, sí, totalmente. Las redes. Las redes. Ya. Y hablabas, Tamara, antes, ¿no? En algún momento como el aprendizaje de alimentos buenos, alimentos malos, ¿no? ¿Esto existe que se pongan como en esta categoría? Para la persona sí que entiende que existen alimentos buenos y malos, pero ha sido un aprendizaje. Realmente los alimentos no tienen moral ninguna. Entonces son Vale, alimentos. Todo entra en el mismo grupo. vale, Alimentos. Lo que pasa que, por ejemplo, una persona a la que le han premiado durante toda su vida con cómete las verduras y luego te doy un huevo Kinder, por ejemplo, ya. es como si el huevo Kinder ahí estaría Ujú. un poco en el papel de producto palatable que puedo comer de vez en cuando únicamente como premio. Eso se queda. Claro, ahí Y se luego, aprende que el huevo Kinder es bueno y todo lo resto es malo, ¿no? no, al revés, que Ah, es ok. malo porque es como, o sea, lo intuyo como que es malo a nivel que engorda o que es algo como solamente Vale, puedo comer durante, vale. ¿vale? A eso me refiero. Pero además de eso, el tema de las dietas. En una dieta restrictiva tradicional de toda la vida, dulces, bollería, pizzas, hamburguesas, cosas que realmente yo asocio con placer, que me gustan, me las restrinjo. Entonces, evidentemente, ahí voy a hacer como una dicotomía de alimentos buenos y malos y encima me van a apetecer el doble los que yo considero que son malos. Malos porque socialmente se ha dicho que engordan o X, y encima no es así. Pero
yo, por ejemplo, algo que trabajo en consulta es el tema de la exposición. Si a mí una persona en una sesión me dice que le da los alimentos que ella evita son, yo qué sé, bollería y tal, vamos a hacer un trabajo de exposición. O sea, yo te lo voy a pautar. Vale. Y eso es bastante útil porque al final la persona dice, pues es que Tamara me lo ha pautado todos los días y llega el jueves y a mí es que no me apetece. Realmente ahí es donde tenemos que llegar, que yo lo tenga en casa y no me genere esa necesidad de comerlo de manera compulsiva, que es lo que suele ocurrir cuando me prohíbo. Entonces, ¿buenos, malos existen? No. Vale. Vale. Es algo que se aprende, ¿no? Porque sí que es verdad que con lo que me comentas, ¿no? Yo misma no he recibido, por ejemplo, algunas dietas que, claro, son aburridas, no, lo siguiente, ¿no? Para mí es como comer aburrido, claro, o sea, ¿en qué momento, no? ¿En qué cabeza cabe que eso se vaya a sostener en el tiempo? O sea, en algún momento, Claro. ya no sea o una especie como de atracón o un efecto yo-yo, ¿no? Es decir, algo va a pasar después de eso, porque no se puede sostener, y más en la vida en la que estamos, donde hay tanto estrés, ¿no? Tanto disgusto en general, ¿no? Que cuesta sostener porque tenemos tantos frentes abiertos, que encima con la alimentación, que la comida es un regulador súper potente, me pongas una dieta, ¿no? Que es para llorar, literal. Además, algo que suele ocurrir es, imagínate que tú tienes un frutero en casa lleno de fruta. Yo no tengo esa sensación de atracarlo de una y comérmelo entero porque sé que tengo esa fruta todos los días en mi casa, puedo acceder a ella cuando me dé la gana, cuando me apetezca. ¿Por qué? Porque yo considero que es un alimento bueno. Claro. ¿Qué pasa? Que luego ocurre lo contrario. Si yo tengo alimentos en casa que yo considero que son malos, o bien lo evito, que eso es algo que veo mucho, no me lo compro porque si no me lo como, coño, para eso te lo compras. Pero Claro. no me lo compro y me lo tengo que acabar de una, porque yo lo tengo asociado como que es algo malo. Entonces, igual esa restricción yo la puedo sostener durante un periodo corto de tiempo, pero de repente igual tengo un día de mierda y entonces recurro a eso y Claro. me lo como entero. Porque lo tengo asociado que es para, como eso, como es malo, pues me lo puedo permitir solo en esos momentos. Sí que es verdad que es una herramienta de gestión emocional la comida y yo eso siempre lo explico y le doy mucha importancia. Puedo tener un día de mierda y querer comer una tableta de chocolate. Total. Perfecto. No tenemos Una ningún pizza. problema alimentaria, que eso también es verdad que a veces se demoniza y no. Pero sí que es verdad que desde terapia se debe de trabajar en tener un abanico más amplio de herramientas de Total. gestión emocional, que no sea la única la comida. Total. Es verdad. Al final, en consulta, ¿no? Cuando vemos que hay una problemática, ¿no? de este tipo, la mayoría de ocasiones, además de que hay un aprendizaje donde la comida es refugio, ¿no? Es un regulador donde en algún momento eso se aprendió. Entonces, hacer esta exploración, ¿no? En esa línea de vida de en qué momento para ti la comida, hablando de atracones, por ejemplo, empezó a ser refugio y en qué momento ahora, ¿no? ¿Qué es lo que dispara que tú necesites ese refugio con la comida, ¿no? Y hacer como ese hilo, marca mucha diferencia trabajando muy de fondo otras maneras en las que la persona pueda regularse a sí misma, ¿no? Ese abanico que tú hablas, ¿no? Es importantísimo y eso es en la primera etapa del acompañamiento psicológico, trabajarlo pero a fondo. Claro, sí, sí, total. Iba a decir algo y me ha salido algo en la pantalla y se me ha ido completamente. Alguien nos ha dado un like, está muy genial. Esto anima mucho, ¿eh? Te iba a decir algo relacionado con lo que me estabas comentando de las herramientas. Vale, sí que lo que tú dices, la comida no juzga, siempre está disponible, entonces es normal, no habla, siempre está. Y es placentera, ¿no? Claro, entonces es normal que sea un regulador, es totalmente lógico. Y si estoy pasando una mala época, pues igual es mi única salida, la comida. Total. O si estoy pasando una mala época, igual está todo tan descontrolado que mi única herramienta de control es la alimentación. Y Total. entonces es cuando se desarrollan incluso muchos TCAs. Bueno, es que al final es la adicción que tú desarrollas, ¿no? Ese enganche con ese tipo de alimentación que puede ser, por ejemplo, pues con el tabaco, ¿no? O con cualquier otra conducta adictiva que al final se trabaja de una manera
parecida, aunque, ¿no? Porque al final es una búsqueda de placer inmediato, ¿no? Esa dopamina, ¿no? Sí, Aunque sea nociva, ¿eh? En este caso de las sustancias, aquí abriríamos otro melón, ¿eh? Pero claro, es la puntita de ese iceberg que se ve, ¿no? El claro, consumo puntual, ¿no? De ese tipo de sustancias o de más de carbohidratos, etcétera. Pero claro, debajo de todo eso hay una historia, ¿no? claro, sí. Es verdad que yo considero que las personas que dicen que yo soy adicta a la comida, la adicción a la comida per se, no creo que no existe. Bueno, es que es una necesidad, o sea, Claro, empecemos por eso, ¿no? claro. Necesitamos comer, entonces quizás todos somos adictos, ¿no? Porque si no, Igual ese pensamiento viene más de sentir algún otro tipo de, yo qué sé, culpa, vergüenza por comer X alimentos, pero realmente adicta a la comida no se puede ser. Que eso también se vende mucho por redes. La adicción a la comida, trabaja tu adicción a la comida. Déjame en paz. ¿Qué estás contando? Cállate un mes. pero a mí, Tamara, me haces pensar, ¿no? Porque sí que es verdad que yo te hablo por experiencia personal, también. Cuando como más alimentos, ¿no? Que tienen, por ejemplo, más azúcares y tal, y estoy en una temporada que como muy repetidamente, ¿no? Ese tipo de alimentación es como que mi cuerpo me lo pide, aunque yo quizás no lo tenga incluido en la dieta y noto como que en algún momento, ¿no? Es como, ostras, como que se me desajusta mi alimentación habitual. ¿Esto podría considerarse una adicción o no, no sería? No, simplemente, pues si igual estás más estresada, también puede eso conllevar que estés teniendo un menor orden en las comidas, igual estás comiendo en horas que no sueles y así, y a veces simplemente esa apetencia que nos surge por alimentos más palatables, que son más energéticos, porque son más calóricos y tal, igual es simplemente supervivencia, porque yo necesito un chute de energía rápido para aguantar X cosa y mi Ya, cuerpo, que es muy sabio, me pide esas cosas. Que eso también ocurre con el tema de atracones. A veces llega gente a consulta, no es que yo tengo atracones, ya. Y no lo trabaja son, ¿no? en registro y entonces ¿qué ocurre? Es que no estás comiendo nada durante todo el día y evidentemente, o no Claro, deberías, y entonces cuando llega la noche, que es el momento en el que solemos estar más calmados y tal, todo se dispara y tu cuerpo, que ya, siente que estás en inanición, te va a pedir precisamente ese tipo de alimentos. ¿Por ya, qué? Porque suelen ser hidratos de carbono de absorción muy rápida que me dan claro, esa energía. claro, Es un atracón, es pura supervivencia. ya, Entonces, es normal lo que tú dices de que a veces eso surja cuando estamos pues en momentos de mayor estrés y así. También vale. es verdad pues, que dan más placer y si estoy un poco más nerviosa, pues igual también es lo que necesito un poco para regularme, pero no considero que se fuera una adicción a la comida. Claro, o sea que de base lo que hay siempre en este caso no es una parte emocional, ¿no? Y sobre todo como mucha desinformación también, ¿no? De cómo funciona la alimentación también. Sí, sí, sí. De hecho, en el reel que hemos subido hoy, que yo digo, existen dos tipos de atracones, atracones objetivos y atracones subjetivos. Explica esto, Tamara, porque me parece súper interesante. Yo en consulta me encuentro muchas veces que la gente no dice, es que me doy unos atracones y luego exploras y no es un atracón. Atracón. Sí, a mí también me pasa que tengo atracones y te pones a hablar y igual se refiere a que se come unos trozos de queso con un poquito de fuet mientras está cenando. Eso no es un atracón. ¿Qué Mm, pasa? Que yo menciono la palabra atracón como algo malo que no se debe hacer y entonces a mí esa persona lo que me está queriendo decir es como que peca, ¿no? Como que está mm, haciendo algo mal, que vale. la culpa y vergüenza, que realmente es algo que también conlleva un atracón per se, ¿vale? Pero no es una gran cantidad de comida en muy poco tiempo, por tanto no se considera un atracón. Entonces, ¿por qué se llama subjetivo? Precisamente por eso, porque conlleva como esas emociones, culpa, vergüenza y tal, pero no es objetivamente un atracón. Entonces ahí precisamente sería un caso que es muy común de trabajar esa relación con la comida. Ponerme a picar un trocito de queso y un trocito de fuet mientras estoy cenando no tiene nada de malo, Claro, que siempre queremos ir como a lo perfecto. La alimentación perfecta, socialmente aceptada, es con mis carbohidratos, mi proteína, mi grasa, a las horas que cuadran, 5 veces al día, desayuno súper importante. Todo eso es lo que socialmente es aceptado. Cuando me salgo de ahí, siento que estoy haciendo algo mal. Y es cuando llega él, pues es que tengo atracones. No. Eres ya, una persona humana, normal, comiendo, que es lo que tenemos que hacer.
Un Sí, atracón tanto de vivir. objetivo, claro, un atracón objetivo que sería comer eso, mucha cantidad de comida en muy poco tiempo, suele además a veces darse como en soledad por esa vergüenza que me genera que me Como a vean. escondidas, ¿no? También. Claro, Vale. sí. Y viene con esa vergüenza, esa culpa posterior, y luego realmente puede haber incluso un dolor real de barriga porque he perdido el control. Eso sería un atracón. Que las dos cosas se trabajan realmente un poco igual, pero son diferentes. Ya. Sí, al final es no como esa mala relación, ¿no? O esa relación dañina con la alimentación, ¿no? Mm, sí, sí, por considerar que estoy haciendo algo malo, por salirme de la estructura que yo tengo. Es todo el Total, rato creerte tus propias normas, total. porque eso es algo que veo mucho. Pues yo es que no meriendo porque sí, porque tengo hambre, pero lo obvio. Ya, Es merendar. En el momento en el que meriendas se sienten mal, porque es como ya estoy comiendo más de la cuenta, no, pero es que tú te has creído esa propia norma, pero no tienes por qué seguirla. Podemos comer cuando tenemos hambre, la sensación de hambre es súper valiosa. Si empezamos a omitirla constantemente, al final se pierde. Mm, ay, ya. casi Bueno, me- tranquila. Es que es algo como muy complejo, ¿no? Porque siempre que hay un tema con la alimentación, ¿no? Con la parte física, es un componente multifactorial. Hay tantas variables que influyen, ¿no? En el problema que qué claro, trabajo tenemos, Tamara, con, sí, con esto, porque es algo como muy complejo, ¿no? De abordar. sí. Sí, y por eso encima es muy valioso la psicología y la nutrición juntas. Total, total. Porque pues hay cosas que a veces salen en mis sesiones que igual yo no puedo abordar y para eso está el derivarlo a la psicóloga que trabaje con eso, que a veces sale información. Total. Por ejemplo, a veces en sesión la gente se emociona y a veces cuando lo cuento se sorprende, Claro, pero ¿cómo van a emocionar en una consulta de nutrición? Y yo, tío, pues es que hay personas que lo pasan muy mal, porque si tú tienes un problema con la alimentación, lo vas a tener presente todo el día, porque comemos muchas veces al día. Entonces, hay personas que lo pasan realmente mal. Y pues eso, a veces salen cositas que yo no puedo trabajar y para eso estás tú o cualquiera del equipo. y al revés, Y al revés, totalmente. Y al claro, revés, ¿no? sí, Sí. Qué importante lo que dices, Tamara, y yo me doy cuenta, ¿no? De lo mucho que todavía nos queda como sociedad. Con la psicología nos pasa, ¿eh? Como que todavía hay el estigma, ¿no? De que para ir al psicólogo tienes que estar tremendamente mal o tener un trastorno, ¿no? Una psicopatología muy grave, muy profunda, cuando en psicología se trabajan cosas de todo tipo, desde problemas con los estudios, que no sabes qué vocación tener, ¿no? A nivel profesional, problemas con la pareja, es decir, hay tanto que abordar que no es psicopatología, ¿no? Como de lo más claro, profundo y complejo. Y yo creo que con la nutrición pasa algo igual, ¿no? Porque te digan, ¿no? ¿Cómo es que se emocionan, ¿no? Contigo en claro. una sesión de nutrición, pues claro, a mí me llega como mucho desconocimiento. Sí, sí, sí. Es una lástima porque se asocia solo la nutrición a pérdida de peso, pero hay Total, nutricionistas de salud hormonal para el tema de fertilidad, para acompañarte durante el embarazo, para sistema digestivo, para trastornos de la total, conducta alimentaria. Hay para muchísimas cosas. Entonces, totalmente. quiere decir que no solamente, encima cada vez menos se trabaja desde nutrición la pérdida de peso. Eso es Menos como, mal. como la profesión como reducirla al máximo. Realmente las personas, o sea, si tú vas a una consulta de un nutricionista, te atienden 10 minutos y te da una dieta, Sí, el papel, ¿no? eh, Bueno, yo te diría que le pidieras el número de colegiado a ver si es nutricionista. total, corre. O sea, yo te diría, como los memes estos de los vídeos, ¿no? Que van a una entrevista de trabajo y dicen, huye, pues Claro, un poco lo mismo, ¿eh? sí, Ya. sí, sí, sí. Y Bueno, si es te que es lo cobran que descuento, hablábamos. todavía más, hay que huir. Total. Corre muchísimo. No, no, porque al final es lo que hablábamos, ¿no? O sea, es
tan reduccionista y tan poco humano, me parece, me atrevo a decir, ¿no? Porque un poco lo que estás comentando tú, mira, yo soy aquí como, bueno, lo he puesto alguna vez en mis redes sociales, ¿no? Pero yo tengo endometriosis y, ostras, a mí nadie me explicó que con la nutrición, incluso con una fisio, ¿no? De suelo pélvico, puede mejorar mis síntomas e incluso hay casos que llegan a revertir la enfermedad, ¿no? O sea, ¿por qué nadie nos explica esto, no? En el dolor menstrual, por ejemplo, se pueden reducir muchísimo los síntomas con una nutrición que esté adaptada a la persona, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos queda por hacer y por recorrer para poder divulgar sobre esto y al final mejorar la salud? Porque cuando una persona está mal a nivel de dolores, ¿no? De sentir que no habita su propio cuerpo, que no se siente bien, claro, es que esto afecta en identidad, en autoestima, en relaciones, que en todas las áreas. Entonces, Sí, sí, realmente la profesión del nutricionista es muy bonita y es muy chula, pero es verdad pues que todavía queda mucho camino para que se vea realmente la importancia. Porque a mí me ha pasado incluso de tener pacientes con trastornos de conducta alimentaria que al final dejan de estar conmigo porque el médico psiquiatra les ha dicho que no es importante, que ahora lo que hay que hacer es trabajar el tema de, pues que al final el trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno, hay que trabajar en terapia, ¿vale? Pero realmente desde nutrición se pueden trabajar otras cosas. claro, O sea, totalmente. son súper importantes precisamente en ese tipo de pacientes ambas cosas. Y con el tema del prejuicio hacia la terapia, cada vez menos considero, pero también lo hay, porque yo a veces, yo siempre Sí, pregunto en la primera consulta si van a terapia y ya. recientemente me pasó con una persona y yo a terapia, no, no, pero y yo parece que le he preguntado, yo qué sé. Ya, total, eso nos pasa igual, ¿eh? O sea, cuando hay un conflicto con la alimentación, nombrar nutricionista es como, no, no. Y muchas veces se pone el peso del psicólogo para que te haga de nutricionista, ¿no? Entonces, es como, aquí qué importante que estemos los psicólogos, las psicólogas bien informadas en dónde están los límites, ¿no? Que cada profesional debe atender y me parece que eso es lo ético, ¿no? Porque de lo que no conozco, que a veces hemos hablado tú y yo, ¿no? O sea, es que aquí no sé cómo intervenir. Claro, es que a lo mejor no es tu área, ¿no? Igual que la mía, ¿no? Y qué importante aquí hacer un tándem de no, tú sabes de esto, yo sé de lo otro y vamos a unirlo y hacer un buen trabajo aquí, ¿no? Pero bueno, es que el intrusismo profesional también aquí, esto es otro temón, ¿eh? Uf, sí, Tamara. sí, sí, sí. El tema de los coach, todas estas cosas. O sea, el intrusismo yo creo que desde la parte de psicología está en el tema de los coach y todas estas movidas, aunque también lo hay desde la parte de nutrición, ¿eh? Que yo tengo pacientes que han ido a algún herbolario y alguna persona cree en la magia y le dicen, mira, es que lo que te pasa es porque tus antecedentes son de que tu abuelo murió de X cosa y entonces por eso te pasa lo que te pasa. Tómate este suplemento. Eso existe. Ya, Eso sí, sí, existe. 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 Y estos son los temas que no voy a entrar, porque, porque pero sí, te encuentras de todo y al final, bueno, la gente busca un poco con, igual que con los suplementos para pérdida de peso, ¿no? Que aquí podemos hablar del Ozempic, ¿no? O todo este tema, ¿no? Sí, esto es tremendo, pero buscar una solución mágica, bueno, en este caso no es mágica, es química, ¿no? Pero rápida, ya sea por un ancestro, ya sea por una suplementación, ya sea, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? Porque claro, toda la parte del sistema de creencias, la percepción corporal, si hay un cambio muy abrupto, ¿no? Claro, tu sistema tiene que ajustarse también a ese cambio, sea porque ganas en volumen o porque pierdes volumen, ¿no? Claro, Eh, claro, todo ese trabajo que hay ahí detrás, yo creo que la gente desconoce que por mucho que cambie tu figura, ¿no? O lo que se ve, claro, por dentro hay todo un sistema ahí creado que hay que trabajarlo. claro. Sí, sí, sí. El clásico de no, cuando yo pierda X kilos, yo sé que voy a estar ya tranquila y feliz. Ya, ya. Error. Error. Vas a perder esos kilos y pueden pasar dos cosas. O que quieras perder más, porque ya que ya he perdido esto, si lo he conseguido, venga, pierdo más. Y entonces se puede generar ahí algo bastante malo. Ya. O pierdo esos kilos y me doy cuenta de, hostia, pero si estoy igual, anímicamente. Porque el problema no estaba en tu cuerpo, no está ahí. Ya, ya. Y No, no, el es que tema, el problema nunca está en el cuerpo, o sea, el cuerpo es el campo de batalla, ¿no?
Claro, sí, sí, lo sí. tangible, Claro, donde yo puedo, ¿no? Poner como toda mi vivencia, mis heridas, ¿no? O sea, está todo ahí, ¿no? claro. Y el tema de las medicaciones y el tema Ozempic y todo esto es constantemente querer buscar soluciones fáciles sin entrar en cambios como más estructurales. Es decir, que personas se estén pinchando y medicándose con una medicación que es para un tipo de paciente, es decir, con una diabetes. Total. Ya solamente con que haya población que no tiene diabetes y se esté pinchando eso, solamente con ese titular ya tendríamos que llevarnos las manos a la cabeza. Sin embargo, cada vez lo hemos normalizado más y es muy loco que haya Es personas muy rico. que se Total. estén para perder peso simplemente porque es un efecto secundario de una medicación. Es como si yo que no tengo problemas de tiroides me empiezo a medicar con la medicación porque pierdo peso. Se nos está yendo un poco. Bueno, es que aquí yo creo que lo mismo, hay desinformación, es decir, hay como la meta, ¿no? Está en perder peso desde la parte como más obsesiva, ¿no? Teniendo en cuenta también la cultura gordofóbica, que ahora hablamos de esto, ¿no? Pero que se desvirtúa realmente lo que tú dices. O sea, cuando hablamos de cuerpo, le digo, cuando hablamos de cuerpo, el cerebro es cuerpo también. Es decir, Total. no es grasa corporal, el cuerpo son muchas cosas, ¿no? Y cuando tú estás introyectando en ti un químico para una enfermedad, para perder peso que no tienes, esto tiene unos efectos adversos. Quiero decir, a la larga, tú te estás introyectando esto que te va a afectar en la pérdida de grasa, pero ¿y en tus otros órganos? Y que realmente la pérdida de grasa no, pérdida de peso. Podemos perder peso de Bueno, grasa. total, Tamara. Ya me has corregido bien, total. Entonces, realmente puedes perfectamente estar con Ozempic, una persona normopeso, y realmente luego estar desnutrida. Entonces, porque realmente eso lo que te hace es como perder un poco la sensación de hambre, Ya, realmente. Saciada mucho tiempo. Entonces, se generan unos cambios también a nivel hormonal, pero parece que da igual, porque como el objetivo es es entrar fuerte, en ¿no? un ideal de delgadez, me da igual, porque lo consigo, punto pelota. Es También fuerte, la ¿no? gente que lo recomienda, que es que Ujú. es el problema, Total, que hay personas total, haciendo propaganda de Ozempic total. y que otras marcas, pero al final el medicamento es el mismo. Sí, el No, componente. Sí, es sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Bueno, hay una pandemia con esto, ¿no? Y sobre todo con estas figuras de referencia, ¿no? claro, Y se muestran a ellas como exitosas, como después de haber perdido tanto peso y tan abrupto, ¿no? claro, no es la solución a nada. Para mí me parece muy, o sea, yo hay personas que me lo preguntan y yo siempre digo, mira, no. O sea, si quieres mi opinión, es un no. Ya. Esto es así, pero porque es eso, al final el Ozempic lo que hace es que retrasa el vaciado gástrico. ¿Eso qué quiere decir? Que el alimento que tú comas va a estar más tiempo en el estómago, entonces eso envía como la sensación de que estás saciada. Ujú. Entonces por eso crea esa sensación de que no tengo hambre, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Cuando yo dejé de estar con el Ozempic, que es como un freno, eso va a volver. Pero Encima, esto, Tamara, o sea, perdona, pero es como inducirte una anorexia, ¿no? a ver, igual así Estoy dicho, siendo muy bruta, ¿eh? sí, claro, claro. Pero realmente las personas que lo usan porque sí, vete tú a saber qué hay detrás, ¿vale? Para llegar a medicarte eso, podríamos hablar perfectamente de una persona que tenga un TCA y al final, como eso se está normalizando, le estás dando un arma. Eso es así. Claro, pero me refiero, si yo estoy comiendo, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y tengo una sensación de que estoy llena, yo no voy a comer. Claro, es que eso es lo que ocurre, por eso la gente pierde peso. No es que haga maravillas, no, es que lo que hace es que estés saciada más tiempo. Eso es lo Por que eso hace. te hablaba se me ha venido como a la mente la palabra anorexia, ¿no? Porque claro, Pues es que hay personas, o sea, sí, yo es que, es sé que esto, personas que al final han tenido acceso a esta medicación y tienen eso, problemas con la comida y al final eso es muy grave. Porque volvemos a lo mismo, al final eso es por un efecto adverso que tiene esa medicación que está indicada para un paciente con diabetes. Si tú no claro, tienes diabetes, no tienes por qué tomarlo. Pero además pues se han hecho bastantes claro. estudios sobre el PIC, cuando, o sea, puede tener un efecto a nivel hormonal, las hormonas de grelina y leptina que tienen son las que regulan el hambre y la saciedad. ¿Qué pasa? Que si yo pierdo peso, al final por supervivencia
se me va a inducir a tienes que comer. ¿Qué ocurre? Que cuando yo estoy con Ozempic, esa sensación de tienes que comer no pasa, porque es como que le Vale, estoy diciendo un poco al cerebro. Cuando vale. yo quito el Ozempic, que es el freno, ¿qué va a pasar? Yo he perdido mucho peso, además también se pueden hacer adaptaciones metabólicas, que sé cuando yo pierdo peso, y eso pasa también en dietas tradicionales. Si yo he perdido mucho peso, realmente se puede hacer una adaptación de, pues como pierdes peso, gasto lo mínimo. Es decir, Vale, que tú me des, sobrevivo, porque yo no quiero que te mueras. Realmente nuestro cuerpo claro. siempre está luchando por nosotros. Entonces, pues eso puede ocurrir. Si yo pierdo mucho peso, me quito el Ozempic, se ha visto que igual en 2 años la gente puede llegar al peso inicial o incluso más. Además, también hay como estudios que yo estuve leyendo como que se ha visto que puede ser que también se aumente los receptores de dopamina. ¿Por Mm, qué? Porque lo que pasa es como que al final estas personas ya no sienten placer por comer. Vuelve a ser el vale, Ozempic un freno, ¿no? vale. Entonces, se pierde un poco esa sensación de recompensa. Claro, todo el sistema de recompensa se daña, ¿no? Entonces, claro, se ha visto pues como que puede aumentar esos receptores de dopamina con el Ozempic mientras lo estoy, o sea, mientras lo estoy tomando, todo ok, pero cuando lo quito, puede ser que tenga una mayor sensación de placer, todavía al final como de repente me ha vuelto ese antojo, ¿no? Puede ser que coma más, o sea, como que eso se está estudiando, que realmente puede tener un efecto luego. Lo Ya, que no, es pasa que no es se que, sabe, ¿no? Este es el claro, problema, ¿no? Que ha habido un boom aquí, ¿no? Me está recordando un poco, esto es otro controversia, decía que no me iba a meter en berenjenales, ¿no? Pero un poco el tema de las vacunas, cuando se empezaba, ¿no? Por COVID a experimentar, ¿no? Y, claro, bueno, al final todos los estudios requieren años, entonces vete tú a saber, claro, de 10 años empezamos a ver los efectos adversos que ha tenido que personas que no lo necesitan se estén pinchando un medicamento. Pues claro. yo doy por seguro que algo va a salir de Puede efecto. pasar, ¿no? O sea, al final es que ya había antes, ¿no? Una mala relación, ¿no? Una relación más dañina con la alimentación y con mi imagen. Sigo perpetuando una mala relación a través de esta serie de métodos, ¿no? O sea, si luego lo retiro, ¿no? Es decir, la mala relación, lo que hay en estructura en base, sigue ahí, que hay algo que no va bien, ¿no? Entonces, qué importante ir a la raíz. Claro, sí, yo tengo pacientes que actualmente están tratadas con Ozempic y así, pero están conmigo y están intentando tratar como esa parte que creen que tienen un problema con la comida y tal, para que precisamente cuando acaben con el tratamiento de Ozempic que les han pautado, hayan aprendido alguna herramienta que les sirva a largo plazo, porque evidentemente el tratamiento con Ozempic y así no tiene que ser crónico. Pero por desgracia recurre muy fácil por parte de los médicos a pautar esta medicación. O sea, yo tengo Wow. pacientes que me han dicho, es que me la han repetido 1000 veces y yo siempre digo que no quiero, ¿sabes? Y es como, sí, porque es muy fácil, Pero porque sin que haya un problema hormonal o sea, de simplemente, diabetes. sí, 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 personas que igual pasa mucho, personas que quieren buscar un embarazo, eso es que me ha pasado en varias ocasiones, y tienen sobrepeso y les está costando quedarse embarazadas, pues el médico dice, pues tómate Ozempic, que igual perdiendo peso mejoras fertilidad. O sea, eso Esto, esto discúlpame, pero es violencia. pero es que hay mucha violencia sí. Qué En los bestia. médicos gordos hay muchísima violencia. Tú vas al médico y eres una persona gorda y le dices me duele X cosa y te van a decir que bajes de peso. Adelgaza, ¿no? Exacto. Tremendo, tremendo. Claro. Entonces, eso, lo de Ozempic para el tema fertilidad, lo he visto así de veces. Y al final es que encima le estás dando una información que no es real. O sea, realmente el tema de la fertilidad no se mejora bajando de peso. Eso no No, es así. no. Pero, El otro día estaba en una formación de Rocío Rodríguez de imagen corporal, ¿no? Y se comentaba que en el ámbito privado te dan unas pautas en cuanto a si te quieres en fecundación in vitro, ¿no? Si quieres iniciar el tratamiento, ¿no? Que ahí no tienes que perder peso o no le dan importancia o le dan esa relevancia, ¿no? Pero en cambio en la pública sí, ¿no? Y es como, ostras, ¿qué está pasando a nivel de sistema, ¿no? ya, Con el tema del peso, o sea, como
¿no? Un poco lo que tú estás diciendo y estos mensajes que lejos de ayudar a las personas, ¿no? Todavía yo creo que retraumatizan y dañan y no ayudan nada. Sí. Yo a veces escucho cosas en consulta que flipo. Yo, o sea, porque yo pienso que estas cosas pues ya están como más habladas, más normalizadas, el tema de pues respetar todo tipo de cuerpos, pero es que luego me doy cuenta de que no, de que igual yo vivo en una nube porque mi algoritmo igual me enseña cosas Puede ser, ¿eh? y luego realmente veo que el problema existe. Porque yo también he tenido casos de pacientes que están tratando pues el tema de relación con la comida, relación con el cuerpo, van al médico y les obligan a pesarse. Y es como ellos les dicen, oye, mira, pues es que yo no quiero mirar el peso. Es como que les miran como diciendo, pero tú estás loca, en plan, ¿qué más da? ¿No? Las básculas, Tamara. Una de las básculas. Ujú. Qué daño, qué daño. Sí, sí, Yo sí. ahí voy a un gimnasio que tienen una báscula en el vestuario y cada vez que la veo, la báscula, me da un tic en el ojo de qué hace esa báscula ahí, ¿no? Es como, me la voy a llevar cualquier día. No, esto no. A ver si desaparece, me van a mí a señalar con el dedo. Pero qué terror, ¿no? Y que ya en los sistemas de salud de atención primaria te lo impongan, ¿no? Obviando todo lo que hemos ido hablando hasta ahora, teniendo en cuenta bueno, las múltiples variables que influyen, ¿no? En un peso, en una corporalidad, además atendiendo que tener más volumen o tener más grasa, ¿no? O menos no implica que tengas mala salud. La Ujú. salud es más cosas, ¿no? Sí, sí. El tema de, o sea, el peso corporal en sí, pues lo que hemos mencionado antes, está compuesto por muchas variables. Agua, masa ósea, masa grasa. Las mujeres, por ejemplo, tenemos el tema de la menstruación. Probablemente el día que a mí me baja la regla o días antes, igual peso más, evidentemente, porque igual estoy reteniendo más líquidos o así. Total. El peso es como que es la punta de un iceberg, pero realmente debajo hay muchísimas cosas. Entonces, pesarme constantemente, lo único que consigo es realmente frustrarme y sentirme mal, porque pocas personas se suben a la báscula y luego se van contentas. Realmente siempre hay un sentimiento negativo de Total. pero entonces eso me genera como más de, venga, pues me peso luego esta noche otra vez, a ver si he mejorado y se crea un bucle de obsesión muy dañino. Total. Y Totalmente. yo siempre recomiendo, ¿tienes báscula? Perfecto, agua la pop. Ya está, ya está. Total, y es de las tuyas, es de las tuyas. Yo cuando era más jovencita tenía una relación muy dañina con la báscula y de verdad, o sea, era yo mirarme en el espejo y sentirme muy bien conmigo misma y pesarme y es que me cambiaba el día, pero es que Todo el todo valor. mal, ¿eh? Todo mal y hasta como el autoconcepto, la autoestima, o sea, todo empezaba, pero y empieza como se despertaba un discurso interno súper dañino y era por un número que he visto al pesarme. Heavy, ¿eh? Cuando yo me estaba viendo bien en el espejo. Sí, Tremendo, sí, y eso, pues hay personas que conviven con ello. Y tremendo. esa, esa obsesión es muy difícil quitarla, porque igual llevo muchísimos años pensándome 3 veces al día. O veo un número por la mañana, me siento fatal, voy al gimnasio, luego me peso, veo que he perdido, me vuelvo a pesar por la noche. No sé, es que hay bucles así. Bueno, o sea, al final es toda la parte más obsesiva compulsiva, ¿no? Que pasa en eso, ¿no? Pero también ahí es un poco, a mí hay una pregunta que me gusta mucho hacer, ¿no? Que es, ¿tú dónde aprendiste eso, ¿no? Es decir, ¿en qué momento de tu vida aprendiste? Porque al final eso, toda esa conducta, ¿no? Que se genera en bucle tiene una función. Mm, sí, sí, sí. Y Entonces, a mí pasa que cuando estoy presencial y entran y no ven báscula, ¿qué me vas a hacer? Como no me no. vas a pesar. Bueno, ahí está la parte del desconocimiento también, ¿no? Total. Sí, sí, sí. De cómo entiendes tú, ¿no? La nutrición humana. Realmente hay sistemas de bioimpedancias y así que pueden ser muy útiles, porque precisamente te miden esa composición de todo, esa composición Claro. corporal. Pero, por desgracia, pues son un poco más caras y no las ves en las clínicas convencionales ni en la farmacia. Entonces, esas básculas convencionales que puedes comprar por Amazon o la que ves en la farmacia que te saca el piecito con el IMC, no sirve para nada. Es que no me va a marcar a mí ningún progreso. No me No va te a va a decir, hacer ningún bien. Esto no, no no, te va a hacer ningún bien.
No, 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 para nada, para nada. Total, total. Qué importante, ¿no? Porque yo creo que como sociedad y sobre todo con los más jóvenes, que nos afecta a todos, ¿no? Pero los más jóvenes, al final, ¿no? Todo el desarrollo, ¿no? De juicio, de lo que está bien, de lo que está mal, ¿no? De esta parte como más autocrítica, ¿no? Pues no está, se está construyendo y por lo tanto para mí es la población más vulnerable, ¿no? Y esto pues se ven en las tiendas de ropa con los patronajes, ¿no? De tallas de ropa que no se corresponden con la talla que es, ¿no? Los Totalmente. espejos truncados en Sí, los probadores, ¿no? O sea, hay una serie ahí de industria, ¿no? Que yo no entiendo bien qué función positiva tiene, porque es que yo no la encuentro, ¿no? sí, sí. El tema de las tallas me ha pasado de, pues es que voy y no encuentro talla. Y, claro, pues te sientes mal porque es como que para ti no hay ropa. No, no encajas, ¿no? En Claro, este modelo, ¿no? De sociedad no encajo, ¿no? Y claro. quizás tiene un peso normativo, ¿eh? Pero claro, si eso lo hay en las tiendas habituales, ¿no? O más cercanas y asequibles a nivel económico, ¿no? Tallas 32 y 34, O SML, total. ya está. Reducirlo todo a eso, ¿no? Sí, sí. Y que no corresponden, ¿eh? Claro, claro, Que una L a lo mejor corresponde a una 36 o una 38. claro. Sí, sí, sí. Y lo que has dicho de la adolescencia y todo esto, a mí me pasó, por ejemplo, en el cole, con 9 10 años, que trajeron a unos enfermeros a dar una charla de alimentación. Trajeron una báscula para 60 niños y uno por uno en fila a pesarse para el IMC. ¿En serio? Esto lo recuerdo. Y claro, ¿qué pasa? Como para no acordarte, ¿eh? Papelito, a ver, ¿tú cuánto? Ah, pues tú más y yo menos. Pues tú estás más gorda, a ver, tú IMC, ¿sabes? Eso fue muy loco, yo lo recuerdo. Y digo, madre de Dios, ¿cómo se pudo hacer eso en un colegio? Ostras, Claro, alta retraumatización aquí, ¿eh? Bueno, tú imagínate, joder. 60 niños, dos clases éramos. Entonces, esas cosas, el tema, yo espero y quiero pensar que en los coles eso, hay más conciencia, pero no sé, yo por Que ejemplo, deberían, Tamara, de haber, yo, no sé, yo desconozco, pero diría que no, no existen, ¿no? Pero que hayan asignaturas de nutrición desde esta mirada respetuosa, ¿no? O sea, pero que sea obligatorio, igual que hay ejercicio, ¿no? En cuanto que se hace de manera obligatoria, ¿no? Actividad física, porque no hay. Porque yo lo único que recuerdo, no sé ahora, quizás se ha modernizado, ¿eh? Pero yo solo recuerdo que la pirámide la pirámide, y ya está. O sea, en no recuerdo nada más. quizás en biología hablabas un poco de los macronutrientes, que eran los hidratos de carbono, proteínas, grasas, yo eso sí que lo Por recuerdo, pero encima, por encima. exactamente muy por encima. Pues ¿por qué no hay? Pues no sé, porque no se le da la importancia que debería de tener, la verdad. Sí que es verdad que hay cada vez más, hay más colegios que aplican el tema de charlas externas con nutricionistas y, Ya. así, y eso es muy guay, pero no Claro, todo. pero fíjate, es como, ¿no? Al final yo creo que es nuestro talón de Aquiles como profesionales, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me especializo mucho eso, ¿no? Como en conductas violentas y a todos los niveles, ¿no? Y no hay prevención de esto en las escuelas, ¿no? Es desde violencia de género a múltiples tipos de violencia para poderlas prevenir, ¿no? Y con la nutrición pasa igual. Está genial, menos mal que hagan charlas para concienciar, pero ¿por qué no hay unas asignaturas obligatorias como tantas asignaturas que veo que son más indispensables, ¿no? Tipo economía, pero a saber llevar tu parte como financiera, ¿no? Aprender a cocinar, por ejemplo, con productos, ¿no? Que son saludables, que te permiten tener los nutrientes que tu cuerpo necesita, que te hacen bien. Mm, ya, debería porque es importante Ojalá, totalmente. ojalá. Esto en el futuro que se tenga en cuenta. Mm. Pues Tamara, yo creo que hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Y hemos tocado como varios palos, ¿no? Bueno, cada uno de ellos nos podría dar para una conferencia cada uno, ¿no? Pero al final yo creo que este directo para mí, la finalidad que tiene el invitarte es, por un lado, informar de qué es lo que haces, cuál es tu mirada, ¿no? Cómo se trabaja desde la nutrición, ¿no? Y un poco desde el gap, ¿no? El agujero este que te decía, de que yo creo que la gente no sabe lo que hace una nutricionista, ¿no? Y por otro lado también el poner un poco de voz, ¿no?
en problemáticas que suceden y que van a seguir sucediendo, ¿no? Pero que el tema para mí no es que haya ausencia de problemas, ¿no? O que no sucedan, sino que cada vez tengamos más herramientas para hacerles frente. Y yo Sí, creo que este directo es un poquito esto. sí. Y yo creo que para cerrar, a mí me gustaría decir que si hay alguna persona que está escuchando esto y que cree como que piensa constantemente en comida, se levanta por la mañana y está ya rumiando a ver qué voy a comer, o ayer comí esto, anoche comí esto y entonces hoy tengo que sacar la merluza del congelador y comérmela con una patata hervida, cosas así, como esa No. obsesión por la... Es muy rígido, ¿no? También, como que Claro, sientes como... se debería de trabajar y se puede trabajar desde ambos sitios, terapia y nutrición. Mm. Al final para mí es lo ideal. O sea, es que en algún momento, ¿no? Para mí no se pueden separar, ¿no? Si hay una alimentación que no me gusta y que me daña en mi día a día y que eso está presente desde quizás desde toda la vida, claro, o sea, la Nutri por un lado y la psicóloga por el otro es que tienen que ir de la mano. O sea, para mí no es concebible hacer una intervención separada. Y Total. esto la gente yo creo que cuesta entenderlo. Sí, yo una vez desvariando con compañeros de la carrera dijimos, es que realmente igual se podría enfocar las cosas de diferente manera, tipo obviar la carrera de nutrición, dejar solo el técnico de dietética y, por ejemplo, que realmente es que a veces los nutricionistas, el trabajo que hacemos sin el tema de la psicología no somos nada, porque estamos relacionados. Entonces, como que englobar de alguna manera como que la nutrición fuera una especialidad de la psicología, nos estuvimos ahí diciendo, pero es que Mira, pero es que es complejo, ¿eh? O sea, yo creo claro, que, pero para eso estamos realmente los profesionales, para unirnos y dar ese claro, servicio integral, pero que realmente es lo que funciona, porque es que detrás sí, de la alimentación se gestionan muchas cosas, muchas emociones. total, total. Entonces hay que trabajar ambos aspectos. Totalmente, totalmente. Claro, al final el psicólogo lo que va es o sea, ¿no? Como a la raíz del problema, ¿no? Nosotros Y vemos lo, desde que lo acompaña y lo ayuda como a transformar, a darle otra mirada, ¿no? Y desde tu parte con todo lo que tú sabes a nivel, ¿no? Más nutricional, también de creencias, es decir, es que para mí es un pack, ¿no? Es total, muy potente, totalmente, sí, es muy potente. Si no, el trabajo para mí queda cojo. total. Sí, porque si hay un problema con la alimentación desde psicología no se debería de trabajar. Y al revés, igual, yo no puedo tratar el por qué esta persona está gestionando X emoción con un atracón. No puedo ir ahí. Yo puedo ver el atracón y gestionar el atracón. Para No, eso es claro, como que las dos cosas se deben de total. llevar a la vez. O bueno, es Totalmente. lo ideal, la verdad. Es lo ideal, totalmente, porque sobre todo al final en trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Es que hay un trauma detrás. Así esto. Sí, sí, sí. Total, ya está. Me atrevo a decir, ¿no? Es que hay un trauma detrás. Entonces, claro, desde la nutrición vais a abordar, ¿no? Hasta un lugar, pero os vais a encontrar con un tope, ¿no? En el que no veáis un cambio, ¿no? Y desde la psicología igual, ¿eh? Porque claro, o sea, la otra parte es importante que se trabaje. Mm, Entonces, un poco para mí es como que te quedas cojo, entendiendo que al final el ser humano es un ser un ente complejo, ¿no? Con mucha complejidad y con muchos factores que influyen en su bienestar. Por lo tanto, bueno, el trabajo multidisciplinar, ¿no? El trabajar en equipo, abordando un mismo problema para mí es maravilloso, porque además yo creo que aprendemos también juntas, ¿no? Y al final velamos al menos a mí lo que me llega de los pacientes, ¿no? Que se atienden desde las dos metodologías, ¿no? Es lo bien acompañados que se sienten, ¿no? Porque son dos profesionales trabajando conjuntamente para esa persona, para total. que esté bien, para que cumpla sus objetivos y que para que lo que aprenda le sirva para toda la vida. Entonces, esto yo creo que falta introyectarlo muchísimo. Y también como que genera mucha tranquilidad en el sentido como una división mental de a Raquel le cuento X cosas, a Tamara le cuento otras. Y si luego Tamara o Raquel consideran que se lo tienen que poner en común, lo gestionan ellas. Pero como Eso que es. ya igual la terapia la centras en otra cosa y tengo la sesión de nutrición para hablar del tema de la alimentación con Tamara. Entonces, Total, también genera mucha, digamos, mucha tranquilidad. sí. Y en cuanto a abordaje de problemática,
claro, es que es muy gustoso, o sea, para los que disfrutamos con nuestro trabajo, ¿no? Es muy gustoso ver lo que avanza el paciente también con el problema cuando se aborda desde una mirada integral. Es Mm, brutal. sí, 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 total. Sí. Así que, bueno, ahora sí, esto lo intentaré subir, o sea, voy a hacer todo lo posible para que quede ahí en diferido y en el cuerpo del mensaje pondré también todos los datos y demás para que si queréis reservar una primera visita con Tamara, pues igualmente os lo pongo por aquí. Podéis escribirnos a info@raquelcordobapsicología.com o entrar en la web de www.raquelcordobapsicología.com y os damos cita lo antes posible. Perfecto. ¿Ha quedado? Genial. Pues Tamara, muchas gracias por este ratito. Ojalá hagamos más encuentros de este tipo porque yo creo que, jo, Ha sido chulo. Yo he empezado nerviosa, pero bueno, al final hemos desvariado un poco. Yo creo que hemos hablado de absolutamente todo. sí, De Ozempic, de la adolescencia, redes sociales, hemos tocado absolutamente todo. O sea que, sí, a ver si alguien total, esto entero que tiene tela. total. Si alguien que ha visto este directo le gustaría que hiciéramos otro hablando de un tema en concreto, lo podéis dejar en comentarios y Tamara y yo nos ponemos manos a la obra para daros este contenido y también prepararlo con mucho mimo porque al final es algo que nosotras divulgar pues nos encanta, nos va mucho la marcha en este aspecto y todo lo que nos pidáis para poder crear, pues nosotras encantadas. Totalmente, sí. Así que podéis pedir. A ver qué. Genial. Pues Tamara, cuídate mucho. Igualmente. Y a los que nos habéis visto, pues muchas gracias por estar todo este ratito. Gracias. Chao. Adiós. Adiós.